A continuación les vamos a presentar el proceso de hemostasia y coagulación. Este proceso sucede luego de que ocurre un daño vascular y contribuye a mantener la integridad del sistema cardiovascular. Tiene tres objetivos fundamentales: conservar la integridad vascular, evitar la pérdida de sangre en caso de que se lesione un vaso sanguíneo y mantener la sangre en estado fluido dentro de los vasos sanguíneos sanos. Acá podemos observar un vaso sanguíneo sano. En el interior del vaso sanguíneo podemos identificar las plaquetas y también se pueden observar los factores que participan en el proceso. Fase de iniciación. Cuando ocurre un daño en el vaso sanguíneo, el plasma entra en contacto con las células extravasculares. El factor 7, el cual se encuentra en el plasma, se une al factor tisular, que se expresa en la membrana extracelular. Una vez se unen estos dos, se activan convirtiéndose en el complejo factor 7A, factor tisular. Este complejo activa al factor 10 y posteriormente al factor 9. El factor 10 activado activa al factor 5. Una vez este sale del interior del vaso sanguíneo, el factor 10A, que permanece en la membrana, se combina con el factor 5 activado para formar un complejo llamado protrombinasa en la superficie de la célula que expresa el factor tisular, que transforma pequeñas cantidades del factor 2, también conocido como protrombina, en trombina. De esta manera, la fase de iniciación termina dejándonos como producto la trombina. Fase de amplificación. En la fase de amplificación, la trombina activa las plaquetas, haciendo que éstas se movilicen hacia el sitio del daño y se adhieran a las fibras de colágeno que quedaron expuestas tras la ruptura del vaso. La trombina también se encarga de activar al factor 8A y al factor de von Willebrand. Además, debido a la activación plaquetaria, provoca un cambio de permeabilidad de la membrana que tiene como consecuencia la liberación de factor 5 activado. Fase de propagación. En primer lugar, el factor 9, activado durante la fase de iniciación, ahora se une al factor 8 activado en la superficie plaquetaria, formando el complejo factor 9 activado, factor 8 activado. Este complejo, también conocido como complejo tenaza, favorece la activación del factor 10 activado. El factor 10 activado se asocia rápidamente con el factor 5 activado, formando el complejo protrombinasa que convierte grandes cantidades de protrombina en trombina, y esta última es la que se encarga de convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina. Fase de terminación. Una vez formado el coágulo de fibrina, el proceso debe limitarse al sitio de lesión para prevenir la oclusión trombótica del vaso sanguíneo. En este proceso interviene el factor inhibidor del factor tisular, la proteína C y la proteína S, que inactivan al factor 5 y al factor 8 que estaban activados, y la antitrombina, la cual inhibe la actividad de la trombina y del factor 9, 10, 11 y 12.